Ahí estamos. Amados hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes el séptimo episodio de este tema, el verdadero origen del Evangelio. Venga a nosotros tu reino. Es un tema que nos inspira, es un tema que hemos estado desarrollando, así que, madre. Sí, la verdad que es una gran bendición poder llegar hasta aquí, porque requiere bastante indagación, estudio, pero nos deja la satisfacción, ¿no crees?, de saber más de, del reino, que es lo que más nos debería interesar como creyentes. Así que le damos primeramente pues la bienvenida a el Espíritu Santo, para que sea Él que dirija nuestras palabras y todo lo que hemos de hablar hoy. Y a ti, ¿verdad? Una cordial bienvenida. Y a usted que nos está escuchando en casita, Dios les bendiga y los instamos a que sigan teniendo hambre de saber. Pero qué mejor, bueno, lo académico es importante, pero para mí que esto es lo fundamental. Así es. Entonces, amados hermanos, le damos gracias a Dios porque esta ha sido una bendición para nosotros compartir este tema y queremos aprovechar a decir eso que Él nos dijo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Mira qué maravillosa oración que Jesús nos ha enseñado. Venga a nosotros tu reino, y porque tuyo es el reino, el poder y La la gloria. gloria para siempre. Amén. Entonces, pues bueno, hoy estamos abordando este El tema, séptimo capítulo, el podemos séptimo decir, capítulo. para luego pasar a otro que siempre lleva continuidad. Una continuidad de... Así es. Entonces, ¿qué nos puede mostrar la escritura respecto de este tema? ¿Qué es lo que nos estará enseñando? Yo creo que es muy importante y me gustaría empezar por algo. ¿Tú crees que es una utopía el nuevo reino que se va a instalar en este mundo? ¿O es una verdad concreta? Mira, yo considero que es una verdad absoluta, pero en evidencia que es un ideal ser. Entonces, va a ser, es 100% probable que muy pronto se va a instaurar el reino de Dios. Amén. Sí, porque fíjate que muchos hablan, se escucha y hasta damos nuestra opinión del nuevo orden mundial. Y sí, honestamente, en mi consideración tiene que haber un nuevo orden caótico, por decir algo, antes de que venga el verdadero orden mundial, que es el que instaurará nuestro Señor Jesucristo a su segunda venida. Y esto es algo glorioso y para nosotros gratificante, donde tenemos nuestras esperanzas cifradas, porque después de tanto un mundo caótico por tantos milenios y tanto que se ha dado a través y a lo largo de la historia, guerras, estafas, todo lo que impera en el mundo, porque ya lo decía Jesucristo en la misma palabra, que este mundo yace bajo el poder de Satanás. Y en el capítulo anterior hemos hablado de que un gobierno realmente, o los gobiernos, no cambiarán, sí cambiarán de nombre, cambiarán de color, cambiarán de paradigmas, entre comillas, diferentes, de izquierda, derecha, pero la misma cosa es, siempre va a haber un, un gobierno nefasto en cualquiera de las reglas o de los ámbitos, mientras que el nuevo orden instaurado por nuestro Señor Jesucristo a su segunda venida, si realmente no es una utopía, es algo real. Es algo real. Y pues como hemos nosotros estado analizando ya durante algunas semanas atrás, esto no es algo que se menciona únicamente en algún libro, sino que la Biblia nos está planteando constantemente sobre ese reino. Habla los profetas, el Evangelio, el libro de Revelaciones. Y aquí lo curioso
por decirlo de alguna manera, es de que este reino por venir incluye como el centro de todo. El centro de todo es la piedra angular. Ah, precioso. ¿Quién será el centro de todo este asunto? Nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos de estar enamorados de que Él es Amén. el centro, Él es el pilar, es el fundamento. Y después de eso, en un tramo superior hay un nuevo templo. Y posterior, Jerusalén es muy importante, eso lo vamos a abordar, el Evangelio nos habla mucho de esto. Israel y las naciones. Y también muy importante, bueno, antes de a esta idea, ojalá no se me vaya, pero muy importante de que este reino por venir fue anunciado desde que el ángel Gabriel le apareció a, a Miriam y le anunció que ella iba a ser madre de un rey y que su reino, esto está en Lucas, y que su reino no iba a tener fin. O sea que desde ese preciso momento ya estaban anunciando de este reino milenial. Entonces es muy importante. Entonces yo quisiera que tú pudieras explicar en qué forma va a estar, ahí tenemos una sugerencia de un diagrama, cómo estaría conformado este nuevo orden mundial. Sí, el epicentro de todo estará obviamente en lo que es Jesús como el centro. Claro. Nosotros entendemos de que hay un templo porque el templo es una casa y tiene que habitar en la casa la presencia de Dios. ¿Cómo habitaba en la antigüedad la presencia de Dios? Pues habitaba por medio de el arca del pacto. Era donde residía la presencia de Dios. Posteriormente, el arca del pacto parece desaparecer. Parece que algo pasó con ella. En la época de Jesús, me llama la atención de que Jesús no habla nada respecto al arca del pacto, cuando es el centro del templo y de todo lo que es Israel. Claro. Pero en su lugar ha quedado algo que se llama la roca. Fíjate, sobre esa roca hay muchos elementos a mencionar. Esa roca tomó la posición del arca. Entonces ya tú vienes analizando de que el arca del pacto representa a Jesús y la roca representa a Jesús. Entonces, luego del templo ya encontramos a Jerusalén como el centro de todo. Mira, por ejemplo, tengo aquí el texto. Aprovecho a leer. Permíteme un momento. Sí, aquí está. Este texto que está apareciendo en pantalla es Mateo 5. Mateo 5, versículo 35 dice: Jerusalén es la gran ciudad del rey. Y después eso nosotros... lo dice Mateo, ¿verdad? Mateo. Que estamos hablando entonces ya del el pacto renovado. Efectivamente, y luego encontramos a Israel, porque todo Israel será salvo, es una gran nación que tiene una connotación a futuro. De hecho, el libro de Apocalipsis nos está hablando mucho de lo que compone Israel. Y pues después están las naciones. Entonces, imagínate que está anunciado desde el antiguo pacto hasta el nuevo. O sea que no podemos decir es una cosa diferente. Siempre hay un orden, ¿verdad? Y Israel, de Israel habrá un líder global. Por supuesto, lo estamos esperando, un líder global que ponga el orden, pero no el impostor que va a venir antes, como podría ser un sistema, ¿verdad? Un nuevo sistema mundial donde nos esclavicen a todos. Posterior a ese vendrá ese nuevo orden mundial que lo deseamos y que su reino será a través de nuestro amado Mesías, segunda venida, y él mismo estará en Jerusalén con un templo. Y fíjense ustedes que es increíble que diga, pero ¿y cómo va a estar ahí? Por supuesto que la Biblia lo menciona, lo establece, o sea que no lo inventamos nosotros, no que ese reino del trono de David
será nuevamente restaurado. ¿Y entonces quién va a reinar ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, hay un dato interesante y quisiera también aprovechar para compartir. Geográficamente nosotros entendemos que los 4 ríos de los cuales se habla que surgen del Edén, uno dice, bueno, el Éufrates está al noreste de Israel, tiene conexión con Irán, Irak, pero algo les he de decir, mis hermanos. Hay un río que tiene nombres, hay ríos que tienen nombres que en otras regiones están. A ver, ¿cómo lo digo? Estos 4 ríos realmente nacían de Jerusalén. Y pues bueno, un poco de arqueología puede demostrar eso. Ahora no abordaremos la arqueología bíblica porque ese sería otro tema. Pero el libro de Revelaciones nos muestra que de allí saldrá un río. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de manantiales, de agua de vida, del centro de ese templo saldrán manantiales de agua. ¿Con el propósito de qué? De traer sanidad. Entonces, una de las razones que nosotros analizamos es que si va a haber sanidad es porque va a haber enfermedad. Durante el milenio de seguro que va a haber enfermedad porque va a haber pecado. Pero el pecado va a estar en las naciones, no va a estar, digamos, en Israel, porque todo aquel que habite en Israel será salvo, dice. Y en Israel nosotros habremos adquirido la bendición de ser renovados, de tener un espíritu, una mente renovada, un cuerpo diferente. Sí, pero aprovechando que está un poquito más adelante en nuestro conversatorio, pero ya que tú dijiste de río, a mí me gustaría platicar un momentito acerca de Ezequías 47, 8 al 10, donde hay una profecía relacionada precisamente a un río. Y, Ezequiel. Sí, Ezequiel 47, 8, 10, que dice, entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Ya estamos hablando del valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto, miren qué profecía esta, se vuelvan puras y dulces. Y nosotros sabemos que es el mar más denso, donde la sal es muy fuerte. Tanto es así que no hay vida animal. Posiblemente debe de haber algún tipo diferente a lo que nosotros conocemos, pero no tiene pescados, no tiene nada porque es muy denso, el agua es sumamente salada. Y aquí la profecía dice que serán aguas puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas, mire, vivientes por donde llegue el agua de este río, abundarán los peces del Mar Muerto. Pues sus aguas se volverán dulces, florecerá la vida donde llegue esta agua, florecerá, o sea que no hay en este momento que se anunciaba, no había vida, igual en este momento también. Habrán pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde el Engadi hasta el Engraim. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol, imagínense, o sea que la pesca va a ser fuertísima. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Fíjese qué linda esta profecía, porque donde hoy precisamente no hay vida, en esa época va a ser una vida floreciente. Mire qué bonito. Ahora te quiero decir algo muy importante. Amados hermanos, yo no puedo copiar aquí ningún video de una red social porque obviamente va en contra de los derechos de autor. Pero haga usted el esfuerzo. Vaya a Google. Escriba peces en el Mar Muerto y se va a dar cuenta cuántos youtubers de Israel están documentando que ya hay peces en el Mar Muerto. Pero en cantidades ínfimas, o sea. Son pequeños, pero ya se cuentan miles.
Y entonces la profecía se está cumpliendo. ¿Eso qué te hace pensar? ¿Que el reino está más lejos No, más cerca. o más cerca? Yo diría que más cerca. De algún momento va a surgir, se va a ver de dónde surge ese río que está conduciendo esa agua. Y te lo puedo asegurar porque debajo del templo, de la explanada del templo, hay ríos que fluyen y esos ríos conducen al Mar Muerto. Entonces, solo queda pendiente, si lo queremos ver de esta manera, algún acontecimiento que va a demostrar de dónde surge ese río. Y obviamente eso está relacionado a la venida de nuestro Mesías. Cuando todas las cosas sean esclarecidas. Como que se está preparando un escenario, ¿no? Eso, tú lo dijiste bien. Sí. Se está preparando el escenario, amados hermanos. Esto es profecía, esto es verdad. Y me gustaría enfatizar que el trono de David, ¿dónde está? Originalmente se refiere a que está en Sión, y que Sión es una colina en donde está al suroeste de Jerusalén, donde la ciudad de David se localizaba. Esto no es invento de nosotros, o que porque nosotros quisiéramos que ahí estuviera, sino que en Segunda de Samuel está escrito esto. Segunda de Samuel 5 del 7 al 9. Entonces, Sión eventualmente se utilizó como un sinónimo para el templo. Todo Jerusalén, inclusive todo Israel, es donde va a estar el trono de nuestro amado Yeshua. Tendríamos que ver esto como tres colinas importantes. Es como que usted coloque los tres dedos, ¿verdad? Porque están pegaditos y forman, de hecho forman una letra hebrea. Si lo quisiéramos ver, parece una letra hebrea. O un corazón, parece un corazón también, pero no el corazón que dibujamos, sino un corazón más real. Del lado izquierdo vamos a encontrar a Sión, en medio vamos a encontrar al monte Moria, que traducido al español es donde ya, es decir, el Creador es nuestro maestro, y del lado sería oeste, vamos a encontrar el monte de los Olivos, es decir, el monte de los Olivos siempre fue como un jardín, y estos dos lugares de los que tú has mencionado ahora, Sión y también el monte Moria, son vistos como una forma en la que se puede anunciar que es Jerusalén. Ahora, yo aquí quiero hacer una pausa para compartirte algo que esta semana estuve meditando. A David le molestaba a aquellos habitantes de esos lugares. Sí, nosotros sabemos que eran jebuseos, eran personas grandes, altas, de hecho algunas tenían algunas deformaciones, hay algo genético ahí. Y estos jebuseos normalmente pues tenían algunos problemas, o era muy común que eran o ciegos o eran cojos. De ahí que dice literalmente en 2 de Samuel, el texto que tú has leído, donde David dice, ¡ala! Cómo odio a estos jebuseos, ¿verdad? Que son ciegos y cojos. A partir de ese momento se vuelve una tradición en Israel que el ciego y el cojo no pueden entrar a la casa. Tú te vas a encontrar en el evangelio, y ustedes también se van a encontrar en los evangelios, mis amados hermanos, que los ciegos y los cojos, ¿en dónde están? A las puertas, a la entrada, pero nunca pueden entrar. ¿A dónde? Al templo, a la casa. Nunca lo van a poder hacer. Entonces ya quedó plasmado que no puede suceder que estas personas entren. Ahora nosotros vemos que Jesús va sanando. ¿A quiénes? A ciegos y cojos. ¿Cuál es el propósito? Vamos a verlo en una perspectiva. Que entren, ese es el propósito, que entren. Pero para entrar, alguien ciego tiene que ver. Mira qué metáfora esta, qué analogía, ¿verdad? Ajá. Y el cojo, ¿cuál es su problema? No puede caminar. Entonces él quiere que para entrar caminemos. Pero primero que veamos. Correctamente. Porque al ver es como el vehículo para entender. Si nosotros no vemos, no entendemos, no sabemos. Y si no sabemos, no podemos caminar hacia un lugar.
Ambas cosas son necesarias, es necesario ver y caminar. Claro. Tenemos que ver la palabra y caminar en la palabra. Así brevemente, 3 textos. Juan 5, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y acabamos de hablar de las aguas. De él fluye vida. Todo aquel que echa mano de ese río va a sanar. Va a sanar. Quiero aprovechar a leer Hechos 8, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estamos hablando de que tenían otra clase de conocimiento, eso se puede entender en analogía, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué es lo que nos impide caminar? ¿Qué es lo que nos impide ver? Pues quizás porque a veces me he ido un poco más a lo que dice una tendencia o una moda, pero no he hecho mano del agua de vida. Y para finalizar, Hebreos 12, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que para entrar en la casa del Señor tenemos que ver con el Espíritu de santidad. Él es el que nos muestra el camino, la verdad y la vida, y tenemos que caminar. Y eso es justamente lo que es Pentecostés. Recibir el Espíritu de Dios para entender qué es lo que Él nos quiere decir. Si no es palabra muerta también, ¿verdad? Podemos leer muchos libros, pero sería muerto porque no entendemos. Me gusta también mucho que las promesas del reino judío es un reino judío, será restaurado. Y como ejemplo, en el Salmo 110 dice el Mesías. ¿Quién dice? El Mesías. Dios dice al Mesías: siéntate en el lugar de honor a mi diestra, a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Mire, esa es una promesa que la encontramos en el Salmo 110. ¿Y quiénes serán los enemigos de nuestro Señor Jesucristo? Prácticamente es un sistema que fue instaurado por Satanás a través de gobernantes, reyes, reinas y ahora presidentes, ¿verdad? En las naciones. Y entonces Él nos está haciendo el llamado para que volvamos a la senda, porque quizás en nosotros puede haber desconocimiento. Amados hermanos, quien tenga el conocimiento absoluto, que levante la mano. No, nadie, pero estamos buscando ese conocimiento a través de Jesús, por ningún otro medio. Y me ha llamado la atención ahora que tú has leído el texto, porque puede ser peculiar que algunas personas digan: es que no me gusta que usted diga reino judío, porque Dios, bueno, ahí puede venir muchos argumentos. Pero, y esto lo uno con lo que acabo de mencionar hace un ratito, que es que tenemos que caminar por el camino correcto, el verdadero camino. Y si en algún momento yo no entiendo la palabra, es porque quizás no se me ha dado el Espíritu de Dios. Bueno, yo les tengo que ser honesto, yo muchas veces intenté leer y no entendía. Ahora, por ejemplo, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de santidad, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que muchas veces leemos la Biblia y no la entendemos. Pero si nosotros le pedimos: Dios, dame sabiduría para comprender tu palabra, llegará el momento donde se nos abrirá el entendimiento. Y eso es recibir al Espíritu de santidad. O, por ejemplo, como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Es que, hermanos, eso está en la Biblia. Tú no has inventado nada. Claro, lo que pasa es que nosotros somos dados a formarnos estructuras mentales, paradigmas. ¿Pero por qué?
porque es lo que se habla, lo que se dice, entonces como que no somos dados a indagar si realmente así lo dice. Pero hace un momento yo te hablaba de que en Isaías habla de cuando el ángel se le aparece A Miriam, a su Miriam, madre, a la la madre de madre Yeshua, de de Jesús. Yeshua terrenal. Entonces, miren, aquí tengo el texto que dice, pues nos ha dado, esto es Isaías 9, 6, 7. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado. Él ya estaba diciendo cómo iba a ser Sí. llamado. Consejero maravilloso, dígame usted si él no es nuestro mejor amigo y consejero. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno, mira aquí está, características de su gobierno. Y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado, David. ¿Y dónde reinó David? ¿En el reino norte o en el reino sur? En el sur, en Judá, ¿verdad? Sí, y David por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mira, O sea, ¿quién puso la garantía ahí? nuestro Señor, el eterno. El Eterno dice, esto Él lo cumple. Amén. Sí, o sea que no podemos decir entonces, mis hermanos, visto lo que está usted viendo, no podemos divorciar varias veces lo hemos hablado, el antiguo pacto y el nuevo, porque lo está profetizando acá y un poco se cumplió cuando él vino en la primera venida, porque él vino no a cambiar, sino que vino a nutrirlo, por tomar una palabra diferente. Él vino a nutrirlo, a explicarlo y quizás hacer un poco más comprensible todo lo que hablaba el antiguo pacto. Y terminará cuando él regrese en el milenio. Y algo que me gusta de estos conversatorios es de que estamos leyendo la Biblia. Si tú te das cuenta, esto es unir, es como llevar un hilo. Y nosotros lo único que hacemos no es interpretar, es leer la Biblia. No, esta no es una clase de estudio, ¿no? Sino es, hermanos, la Biblia hoy se está abriendo ante nuestros ojos. La Biblia hoy está tomando sentido. Por ejemplo, Segunda de Samuel. ¿Qué nos dice Segunda de Samuel 7? Además yo fijaré un lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido. Si dice nunca más, es nunca más. Esto no ha pasado. Ni los inicuos se aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Hashem te hace saber que Él te hará casa. Fíjate, ¿cómo se llama su casa? Es un templo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ok, esta es una bendición que está derramando Dios sobre David. Sí, pero tiene una connotación basada en Salomón, pero también no solo en Salomón, sino que esto tiene un carácter mesiánico. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, Salomón dice uno, ¿no? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ah, bueno, entonces esto Ahí ya no es Salomón, porque ya no. él no es para siempre. Aquí hay una forma de decir quién es, que Salomón sí, pero también en Salomón se habla de Jesús. Es que la Biblia realmente es un libro tan maravilloso que a veces no nos habla explícitamente, es más como códigos, ¿verdad? Pero fíjate que sí habla explícitamente porque Salomón viene de la palabra shalom. Y tú acabas de leer ahorita Isaías, príncipe de paz. Entonces en él está, cuando tú lees la Biblia, es que eso me emociona. Porque siempre está hablando de Jesús, de Yeshua. Él es el centro de todo lo que se dijo. Yo seré para él padre, él será para mí, será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres.
y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino. Por eso el reino que va a venir desciende de David. Claro. De ahí Pero es desciende que Yeshua. también es que no es que tú lo infieras, o yo, o el vecino, o un X líder, no, que lo dice la palabra. Dice en Isaías 16:5. Después de Isaías también afirma que Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad. Ah, sí. Hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. Y no ha habido ningún rey que tiene estas características, ¿verdad? No. Entonces, lo hablábamos anteriormente y lo hablamos en conversatorios anteriores, que cómo será este reino. Será diferente el de ahora a los que existen ahora, ¿verdad? El sistema es injusto, es corrupto, hay mucha discriminación, mucha miseria, mucha pobreza y mucha desigualdad. En cambio, en este reino por venir, ahí sí que va a reinar la equidad, la justicia, el amor. Fíjese, todo está al contrario, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos el texto de Isaías 16, y se dispondrá el trono en misericordia, el, el arca del pacto, la parte de arriba, se le llamó el asiento de la misericordia. Sobre ese asiento venía el sumo sacerdote una vez, año tras año, para expiar al pueblo de Israel de los pecados, y agarraba su dedo índice, mojaba en un tazón que tenía la sangre del objeto expiatorio, del sujeto expiatorio, derramaba 6 veces, depositaba la sangre una tras una tras otra, 2, y así sucesivamente, del lado derecho del arca del pacto. No era al centro, ni a la izquierda, era del lado derecho del arca del pacto, porque nos está mostrando que la diestra de Dios, la que derramó su sangre y la que expía, y después agarraba la séptima y la tiraba, o la lanzaba más bien, hacia arriba. Amados hermanos, siempre estuvo la misericordia de Dios expiando a lo largo de la historia. Y hace 2000 años esa expiación se dio una vez para siempre. Mira, yo quisiera también no dejar en el tintero lo que voy a hacer referencia, que en todo esto que estamos hablando van a converger o a unirse dos pactos, el de Abraham, que es el de la tierra prometida, ¿verdad? Y dónde va a estar instalado por decir algo, la capital de este reino, ¿verdad? Y el pacto de David. ¿Por qué? Porque el pacto de David es que de él nacerá, o de él vendrá alguien que va a ser el rey, y ese rey va a tener un reinado perpetuo. Entonces ahí convergen estos dos pactos, por lo tanto es muy importante entenderlo. Sí, nosotros lo hemos explicado con anteriores esquemas. Si usted no ha visto este esquema, pues le invitamos a que lo pueda ver la serie de videos donde hablamos sobre el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David. Realmente es un nuevo pacto. El nuevo pacto, como dijimos, como recordatorio en las semanas anteriores, en ningún momento está anulando el pacto que hizo con Abraham, porque de hecho tiene que ver con un territorio. El pacto de Moisés, ¿cuál es la diferencia? Es de que es un pacto escrito en piedra, pero si usted compara el nuevo pacto del cual habla Hebreos, es un pacto que obviamente incluye los mandamientos, pero ya no están escritos en piedra, sino ahora están escritos en la mente y el corazón, tiene una vida. Claro. Y el pacto de David tiene que ver con el reinado, de que hay un gobierno que va a regir. Y todo esto es lo que, en pocas palabras, es el nuevo pacto, ese evangelio. El evangelio de Dios tiene un lugar de origen, un destino, un gobernante, una ley y mucha misericordia. Bueno, esto es lo que debemos de saber, y lo invito yo a que usted lo chequee con su propia
necesidad de saber la verdad en su Biblia. Nosotros hemos dado algunos textos, pero esto incluye muchos textos bíblicos. Sin embargo, ustedes recordarán, por lo tanto es muy importante llevar la secuencia de estos conversatorios. Si usted es el primero, el segundo o perdió algunos que nos anteceden, por favor, véalo, porque le va a dar un poco más de luz a lo que estamos hablando. Actualmente es importante, yo creo que nosotros hemos hablado de el amilenialismo, que es una parte que generalmente es lo que impera generalmente. Claro que hay excepciones en la mayoría de los lugares cristianos, porque aquí se recordarán ustedes que hemos hablado que esta corriente es la que niega que va a haber un milenio con nuestro Señor Jesucristo. Y al negar esto, entonces estamos negando todo lo que ya leímos y todas las promesas que se le han dado al pueblo judío y al pueblo, o sea, en su totalidad a Jerusalén. Entonces, el amilianismo y el pacto de David. Vamos a platicar un poquito de esto. Generalmente en las corrientes cristianas de muchas denominaciones hablan de que sí, que esto es algo muy lindo, pero que es metafórico, que son figuras literarias, porque en sí no se va a dar, porque nosotros somos una Israel espiritual y que esto ya pasó y que realmente lo que está por venir es otra cosa. Eso es como hablábamos fuera y antes de entrar a cámaras, como que fuera una corriente satánica. ¿Por qué? Porque nos desvincula de lo que es la realidad. Y muchas personas, como no saben, dicen, así es. No, bajo ningún punto de vista, nosotros somos ninguna Israel espiritual y todas las promesas son dadas al pueblo judío, al pueblo hebreo en su totalidad. Hemos hablado que somos 12 ramas. Entonces, si usted no está dentro de esto, yo creo que no, como soy una iglesia, estoy ahí sí que como sin rumbo y sin dirección, porque todas las promesas no me atañen a mí, entonces como que me quedo fuera de, entonces en vano sería todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros no somos parte de ninguna metáfora. Sí, y para reforzar las palabras que tú estás ahora indicando, sí, nosotros no somos parte de una Israel espiritual, somos Israel. Pero es que yo no nací en Israel, dirá alguien. Sí, pero es que mi ciudadanía viene de la palabra de Dios. Y no, por lo tanto, tengo que convertirme en judío para esto. No. Simplemente estoy aceptando las leyes, las normas de Dios. Quien va a hacer el papeleo, el trámite y todo, por decirlo de alguna manera, es Dios. Es nuestra constitución. Nuestra constitución. Como ciudadanos, fíjese que es tan sencillo. Usted es un ciudadano guatemalteco, peruano, argentino, tiene que adecuarse a las leyes de ese país. No puede vivir como usted se le dé la gana. Igual, si nosotros somos creyentes, tenemos que apegarnos a la constitución de nuestro Señor el eterno Yahweh. Y entonces, ya cuando nosotros nos apegamos a eso, obviamente ya somos parte de su pueblo y su pueblo se llama Israel. Él nunca dio una promesa para una iglesia o una determinada asociación. Nosotros no podemos espiritualizar las profecías bajo ningún punto. Las profecías son hechas a Israel y a Sión, que en parte significa la iglesia, es un lugar. Que es lo mismo. Israel, Sión, una forma de... hermanos, a mí me parece también muy interesante cuando Pablo habla primeramente al judío y luego al no judío. ¿Cómo así? Ya en la época de Pablo, que es mucho tiempo después de Jesús, ya existe ese pensamiento primero al judío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo no está, con todo respeto, escúchelo con oídos circuncidados, Pablo no se está inventando nada. Pablo lo único que está haciendo es
tomar las escrituras, decir, pero si eso está aquí, y él está anunciando las escrituras. De tal manera que si usted va conmigo a Jeremías 33, 14, vea lo que dice. He aquí vienen días, dice Hashem, en que yo confirmaré la buena palabra, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que viene Dios y nos envía la promesa, llamada aquí renuevo. Y esa promesa nos va a enseñar cuál es el verdadero camino. Porque lo que hicieron muchos es que dijeron, este es el camino, este es el camino. Dijeron muchos, pero confundieron. Entonces Él nos viene a limpiar el camino y por eso Él se convierte en el único camino, en la única verdad, en la vida, no aboliendo la palabra de Dios, sino confirmando y enseñando cómo cumplir la palabra de Dios. Y por lo tanto dice, esta buena palabra que he hablado, ¿por qué? Porque nos va a sanar de la vista, va a sanar nuestro cuerpo, ya no vamos a ser cojos, vamos a caminar bien. Le he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es un solo reino. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo. Porque tenemos que entender que somos vistos en la Biblia como árboles y va a venir un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo. Y en Jerusalén, Jerusalén habitará segura. ¿Cómo está hoy Jerusalén? ¿Será que es un lugar seguro? Y le llamarán Hashem o Jehová, justicia nuestra. Ahora, amén. Veamos acá. Tú has leído otra porción en donde se habla mucho de la misericordia y aquí de la justicia. Porque la Biblia nos anuncia que delante del trono de Dios está la misericordia y está la justicia. Son dos elementos que componen al trono de Dios. Es como, veámoslo de esta manera práctica, como usted que es papá o que usted que es mamá. Su mano derecha, dice el dicho popular, es para amar, besar, abrazar. Pero la mano izquierda, ¿para qué es? Corregir. Para corregir. Uno no corrige porque sea malo, sino porque es padre, va. Así dice. Así es. Por eso me corregías, ¿verdad? Sí. Y lo sigues haciendo. Entonces, con una mano hay misericordia, amor, y con la otra hay justicia y también corrección. En Jeremías 33 hay algo que me gustó mucho y es digno realmente de evocarlo en este momento para llevar un poquito más de luz, porque uno a veces tiende a equivocarse, ¿verdad? 33. Dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. O sea que está hablando, cuando habla Israel, somos todos, todo su pueblo, todas las ramas. Y aparte él siempre hace el distintivo de Judá. ¿Por qué? Yo pienso que es porque Judá nunca perdió sus costumbres, no se diluyó como las otras ramas que fueron asimiladas en las distintas naciones a donde fueron. Entonces dice, los reuniré, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y a disfrutarla. Estamos hablando entonces del pacto abrahámico, ¿verdad? Vamos a gozar de esa tierra. Así es. Y si Israel, fíjese este es el análisis. Si Israel es la iglesia, ¿quién es Judá? ¿Ya se puso a pensar usted eso? Y si Judá es la iglesia, entonces, ¿quién es Israel? No podemos, como tú, si bien decías anteriormente, no podemos separar estas dos casas, van a ser una sola. Entonces, ¿qué es la cautividad? ¿Será que la iglesia tuvo una cautividad? Yo en toda la palabra, yo no sé si tú has leído eso, que la iglesia estuvo cautiva. Y ahora fíjate que la iglesia estuvo cautiva. Esa es una pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Antes de decirte que ahorita los amilenialistas estarán... No, perdón, los supersesionistas. El amilenialismo es creer en todo esto, ¿no? Que estamos indicando, que la corriente de la Biblia, ¿no? El supersesionismo estará ahorita pensando, madre mía, es que hermano, todo es una alegoría, estarían diciendo. Sí, algo espiritual. Ahora sí, permeó sobre la iglesia y sobre Judá, hubo ciertas distorsiones, pero de alguna manera la palabra de Dios, ¿a qué me está llevando?
A reflexionar. A volver al camino. Claro. Si yo estaba ciego, no podía ver, ahora puedo ver. Si yo estaba cojo y me salí, ahora tengo que volver al redil. Mira, qué precioso lo que has estado platicando y leyendo el día de hoy. Esto es el Evangelio. ¿Tú ves aquí en algún momento donde se le está cerrando las puertas a alguien? No, solamente que crea por su fe y abrace todo, porque por fe usted y yo estamos abrazando ¿qué se puede decir? La palabra de La Dios. palabra. Y mira, también es muy importante porque cuando hablamos en el Nuevo Testamento, en Mateo 2:10, también se anuncia algo acerca del Rey de los Judíos. ¿Quién es el Rey de los Judíos? Es nuestro Mesías. Y hay 3 puntos esenciales para analizar. Sí, aquí tengo, es Mateo 27:11 más. 27:11. Sí. ¿Qué dice? Dice, entonces, sí, 27:11, pero cuando hablamos del Mateo 26:12, estaban hablando también acerca de que había nacido un judío, un rey de los judíos, o sea que todo tiene una secuencia. ¿Y por qué le llaman de los judíos? Porque él era judío, él era de la rama de David, ¿verdad? ¿Y por qué se habla, la pregunta que se hacía antes, por qué se habla mucho todavía de los judíos? Porque la dinastía va a venir de allí. Y acuérdate que dice que ¿Dónde nació nunca Jesús? va a apartar el cetro, dice, Nunca. de la Judá. rama de Judá. O sea, por eso nosotros sabemos que él es prácticamente el rey de los judíos que va a venir. Entonces, me llama mucho la atención porque se establece cuando se anuncia el nacimiento de nuestro amado Yeshua, se anuncia que van a ser el rey de los judíos. Cuando él muere, también se establece que es el rey de los judíos. Cuando él estuvo ante Pilatos y él dicen, ¿quién eres tú? Dicen que eres el rey de los judíos. Claro que lo dijo como con ironía, pero se habla que él es el rey de los judíos. Y el mismo Jesús, cuando habla con sus discípulos, él dice que él es él vendrá como un rey posteriormente, ¿va? Porque cuando vino la primera vez, siempre en su calidad, pero vino como humano, pues como tú y yo. Entonces se le preparó un cuerpo, como dice Hebreos. Exactamente. Entonces, es para que nosotros analicemos de que todo tiene un vínculo y un contexto. ¿Eres tú?, le dijo Pilatos, el rey de los judíos. ¿Qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Sí, él nunca lo negó. No lo negó. Si no hubiera sido así, hubiera dicho, estás equivocado, yo no soy, o hubiera dicho otra cosa. Mira, en esta visión que tuvo en Isaías capítulo 2 del 1 al 4, Isaías capítulo 2 del 1 al 4 dice, y lo quiero leer literalmente porque para que nos ilustre más del reino venidero, dice, en los últimos días, y estamos en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. Perdón, madre. Yo sé que tú lees muy bonito, pero quiero hacer ahí una pausa. Lo estás haciendo porque, ¿qué dijiste? En los últimos tiempos. Hermanos, más claro no puede estar. Perdona, madre. Sí. No, yo por eso es que me gustó leerlo literal, porque cualquiera puede decir, no, es que eso es lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Pero... ¿O cuál es su versión, hermana? No, pero aquí está muy claro Isaías, y reitero, capítulo 2 del 1 al 4. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, no dice del cielo o de otro nivel, habla de la tierra. Se levantará por encima de todas las colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. No dice que nos llevarán como ángeles al cielo, ¿verdad?
Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Isaías 2 del 1 al 14. Mira, todo es precioso, pero resaltar en el final de los tiempos, postreros tiempos. Del monte de Sión saldrá la ley. La ley nunca se abolió, mis amados hermanos. Si usted quiere averiguar más al respecto, sigue este canal. Aquí estaremos y hemos estado compartiendo sobre estos asuntos. Y no somos los únicos. No, solo basta hacer una oración y Dios derrama sabiduría. Hablando de la palabra monte, a mí me llama la curiosidad porque cuando nosotros analizamos la palabra monte, repito, en hebreo se dice har, pero har, por de ahí se origina la palabra Aarón, parte de su nombre es har, está relacionado a una montaña, pero tiene una connotación de una nación o de un reino. Entonces, del monte Sión, ahí hay una nación que va a vivir con él. Y yo le quiero dejar la tarea el día de hoy. Hay muchos textos que podría leer, pero solo para mencionar uno y el otro usted lo lee, haga el ejercicio conmigo. Vaya a Daniel, mi amado hermano, vaya a Daniel 2:35. Vea este detalle. 2:35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro. ¿Se recuerda usted la estatua de Nabucodonosor? ¿Quién lo destruyó? Pues resulta que lo destruyó una roca. El barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como un tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara un rastro alguno. Mas la piedra que le hirió a la imagen que nosotros entendemos que la imagen de la bestia, fue hecha un gran monte. ¿Qué fue hecha? Monte es una gran nación la que va a destruir el sistema. El sistema del cual tú decías, ese nuevo orden mundial perverso, lo va a destruir una roca que tiene la connotación que lo forma una nación. Lo va a destruir. Yo quisiera solo hacer un paréntesis ahí. En esto que tú estás hablando y lo que estás leyendo, se ve, pero muy claramente, que antes del reino venidero va a estar el orden que se está preparando ahorita, que por supuesto no va a ser un orden mundial, no que un desorden. Bueno, sí va a haber un orden, va a haber un orden a la fuerza, por decir, pero va a haber, es como una paradoja, ¿verdad? Un orden, pero un desorden, porque no va de acorde a la palabra. Entonces, después de ese caos terrible, ya se instala este nuevo orden del Padre. ¿No es que sí? Mira qué precioso. Sí. Y pues ya le digo, Har, montaña. Montaña tiene la connotación, obviamente, como una montaña, pero en un lenguaje profético puede referirse a una nación, a un reino. Haga la tarea, vaya a Apocalipsis o Revelaciones 17, lea el versículo del 9 al 11, sustituya la palabra montaña por nación o reino. A ver qué le da resultado. Escríbanlo en los comentarios, queremos ver qué es lo que le da resultado. Bueno, y así como esto, mira, seguimos nosotros leyendo básicamente Isaías 2, ya lo has leído, y también tenemos que ver que todo Isaías nos está hablando siempre del reinado.
Amén. Y si vamos al final del capítulo, perdón, al final del libro de Isaías, ya para el 60 y el 62, vamos a encontrar detalles maravillosos. Esos detalles que tenemos que ver. Ya lo hemos leído en anteriores conversatorios, pero vea, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón. Se refiere a Israel. ¿Por qué se va a ensanchar el corazón de Israel? Porque muchos llegarán a habitar allí. Porque se ha vuelto a ti la multitud del mar. El mar es naciones lejanas. Porque la profecía dice que a causa del pecado nosotros fuimos llevados a otras naciones que ni siquiera nuestros padres conocían, dice. Naciones han venido a ti, multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efá, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Hashem. Oro está en la señal de divinidad y el incienso oraciones, es decir, vendrán con corazones nuevos, vidas nuevas, con oraciones, es decir, son una oración viva. Todo el ganado del Cedar será junto a ti, carneros de Nebayot te serán servidos, serán ofrecidos como agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Cuál será la casa de la gloria? ¿Quiénes son estos que vuelan como las nubes? Y entonces aquí usted ya tiene que unir cuando Pablo dice que seremos arrebatados. Es verdad, el arrebatamiento tiene que darse, pero quizás no es para ir a vivir al cielo, sino es para vivir en un punto geográfico en el cual Dios indicó que tenemos que ir. Y yo diría que no es quizás, no, que es seguro, porque ya leímos que el reino va a estar aquí en la tierra. Resolviste la tarea, madre, sí. Ciertamente a mí esperan los de la costa y de las naves de Tarsis desde el principio, para traer, en mí esperan. ¿A quién se refiere en mí esperan? Es Yeshua. Estamos esperando que Él nos lleve. Para traer tus hijos de lejos, su plata, es decir, la plata de redención, su oro con ellos, al nombre de Hashem tu Dios, al Santo de Israel que te ha glorificado. O sea que en Isaías, yo lo invito a que lea Isaías capítulo 60. 60. Todo el capítulo habla acerca de la revivificación. ¿Y quiénes van a revivificar eso? Todos los creyentes, claro que sí. Y si vamos al capítulo 61, reedificarán las ruinas antiguas. Claro. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros aparecerán vuestras ovejas. ¿Quién es el pastor? Dice el Evangelio que donde va el pastor van las ovejas. Oyen su voz. Sí. Oyen su voz. Entonces, si Jesús me está diciendo esto, yo ahí tengo que ir. Vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Mira, y en el régimen milenial, todas las naciones viajarán a Jerusalén para celebrar las fiestas del Eterno, las santas convocaciones. Zacarías. Por eso es que nosotros decimos de que es muy importante conocerlas y pues en la medida de lo posible pues celebrarlas, porque tenemos que ir ensayando para que el día, ¿verdad? Sí, mira, aquí lo tengo, me permite. ¿O lo quieres leer tú? ¿Lo quieres leer? Léelo. Fíjate que dice que los que sobrevivieren de las naciones, madre, o sea, ¿qué te hace pensar qué va a pasar ahí? Va a haber Va a haber algo. Pues sí, claro. Va a haber algo. Y solo los sobrevivientes de las naciones estarán llegando, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. ¿A dónde? ¿Al cielo? No, a Jerusalén. A Hashem de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y de las familias de Egipto que no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que
Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar, 3 veces lo dice, la festividad, la reunión, la cita de los tabernáculos. Sí, mira qué interesante. En Ezequiel 40 al 48 nos habla de que el reino será tangible, o sea, lo veremos. No será así como que se dicen los animilianistas, los que están contra el milenio, por decirlo más fácil, dicen que no, que es algo Los espiritual. supersesionistas. Sí, pero los que están también contra el milenio, porque ellos son parte de esta corriente. Ellos dicen que no, que es un reino intangible, pero no, porque fíjese usted que en la palabra de Ezequiel en Ezequiel 40 del 5 al 7, hay una visión cómo será el templo, el futuro templo y el reino. No sé si quisieras que lo leyeran, ¿no? Es sí, por muy favor, grande. madre, ¿qué dice? Entonces vio un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que miraba hacia el oriente, subió sus gradas y midió y el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho, cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2 metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía 3 metros. Ezequiel 40 del 5 al 7. O sea que si tiene medidas y se miran los muros es porque va a existir. Aunque algunos dicen, hermano, no, eso solo es una visión de un ideal. Pues resulta que el Salmo 92, que es el salmo que normalmente se recita para Shabbat, nos dice de que nosotros seremos como la palmera datilera que está en los atrios de Dios. Nos compara la Biblia como árboles, ¿verdad? Y nos dice que seremos como cedros de Líbano, Amén. que habitaremos en su casa. Así es. Viendo ya todo lo que hemos visto, a mí me queda el comentarles Mateo 19. Dice, y Jesús les dijo, mire quién está diciendo esto, Jesús. De cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, en el arca del pacto, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Curioso que Israel sigue viva. Y las 12 tribus también. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Dejar. A ver, entonces no significa que vamos a empezarnos a divorciar, no, nada que ver. Significa que vamos a darle prioridad a la prioridad. Significa que nuestra familia es importante, efectivamente. Y mi prioridad es conectarme con Dios, luego para transmitirle a mi familia el mensaje y compartir con ellos. Y posteriormente todo lo demás. Posteriormente el trabajo, el estudio, todo lo demás. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán. Y aquí hay un juego de palabras que tendríamos que entender. Pero si Jesús lo dijo, que Él se va a sentar en el trono de la gloria, es porque hay una casa, hay un arca, que el arca es el trono de Dios. Y ahora, con las palabras que iniciamos este conversatorio, Padre nuestro, ¿verdad? Cuando oremos, dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, que no nos lleves a tu reino. Venga a nosotros tu reino. Sí. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre jamás. Esto es precioso. Y mira, algo muy bonito que tú dijiste también,
es de que en el Nuevo Testamento, en Mateo ya hablaste, y también en Lucas 1:31 al 33, habla del nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee esto, proclama su reino, el, el venidero, que no tendrá fin. O sea que hay una conexión. A mí me gustaría que usted pudiera contextualizar esto, unificarlo, ver es un criterio y sacarlo, el propio, porque eso es lo más importante, de que va a haber una restauración de un reino, pero un reino judío. Y que, claro que en Hechos 1:6 al 7 él menciona que va a ser en un momento apropiado, porque sus apóstoles, sus seguidores le preguntaban, pero él dijo, ¿verdad? En sus propias palabras, que es en un momento apropiado, él regresaría y su reino con él. Entonces, a mí me gustaría pues que nosotros viéramos esto y pues todos esos estigmas, esas esquemas mentales, paradigmas, que bien se llama, de lo que es el judaísmo, que hasta cierto punto lo miramos como generalmente, nosotros que ya lo sabemos, ya no, pero las personas que no lo saben, como que hay un antisemitismo muy impregnado en nuestros corazones. ¿Y quién gana con esto? Satanás, porque realmente nos aparta de la verdad. Así que usted, por favor, a indagar, a leer la palabra. No necesita que consultar muchos libros o irse usted a ver una biblioteca la más linda que haya en el mundo. Puede ser en este momento una virtual. No, veamos la palabra. Mejor si fuera un día anterior hablaba yo con una persona y me decía, ay, es que fíjate que hay una nueva traducción que hizo un hermano y la están promocionando. Es una palabra de un estudioso, de un teólogo. Entonces yo le decía, mira, yo digo que sí está bien, ¿vale? Yo no digo que está mal, tendríamos que verla, pero la mejor versión es la que tú puedas encontrar en el idioma original, pero si no lo sabemos, la traducción de ese idioma. No sé. Pues mira, madre, que para mí ha sido un gusto compartir contigo tan maravilloso tema. El verdadero origen del Evangelio. Dios no desechó a su pueblo. El origen del Evangelio comienza desde que el hombre necesita la restauración y sale desde el Edén. Desde ahí comienza el Evangelio. Y esta segunda venida del Padre nos instaurará un Edén, como el Edén. ¿Es un Edén? Claro. Para eso tenemos que llegar al conocimiento pleno, que es conocer a Jesús, todo lo que podamos conocerlo. Amados hermanos, el Evangelio no es la sustitución, no es la demolición de la ley, de los estatutos de Dios, sino es aceptar. Si usted se dio cuenta, por ejemplo, cuando hablabas tú de nuestros hermanos judíos, para mí hay mucha alegría porque yo estoy creyendo y creo que Jesús es el representante y de ahí viene. De ahí regresa, pues, y viene a sentarse en el trono de David, su padre. Este es un lenguaje bíblico, ¿verdad? Y sus mandamientos no son malos, sus mandamientos son buenos. Aceptémoslos, abracémoslos. Las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu. No seamos necios, así dice. Entendamos el mensaje. Así que pues los invitamos, vendrán próximos conversatorios, próximos temas que tendremos que ir analizando. Que tienen conexión con esto. Efectivamente. Por favor, no se lo pierda, porque es como cuando usted lee un libro, solo lee el primer capítulo, no tiene sentido. Así es. Lo invitamos, haga su tiempo. Así que, amados hermanos, que el Padre Eterno les bendiga. Nos vemos y hasta pronto.